De día, sos el maestro perfecto con pasatiempos respetables. Una mentira. En la soledad de tu cuarto, tu verdadera pasión arde. Transformar los encuentros íntimos que espías en la calle en historias prohibidas. Cada relato que publicás es un secreto más, una doble vida que se vuelve más pesada. ¿Hasta cuándo podrás separar al escritor del profesor? Así como el prota transforma lo que observa en una historia, transforma tu opinión en un comentario. Es el único feedback que no le va a causar problemas. Mientras disfrutaba tranquilamente de un helado, nuestro protagonista, un joven de gafas que por ahora no conocemos, se topó con una escena bastante inesperada en un callejón, una pareja en medio de un encuentro muy apasionado. La situación era tan íntima y pública que hasta los pensamientos del joven se sonrojaron. La sorpresa lo detuvo en seco, y aunque por un segundo una idea atrevida cruzó su mente, no pasó de ahí. Luego, la escena nos lleva a su habitación, donde lo vemos discutiendo acaloradamente en un foro online. Parece que, después de su experiencia, se metió de lleno a defender a la gente que se atreve a mostrar su afecto en público, sin importar su orientación. Se quejaba de la doble moral de la gente, frustrado por los comentarios negativos. Una vez que terminó con sus argumentos en línea, se estiró, sintiéndose agotado, pero también pensando en que necesitaba una buena idea para su próximo proyecto. Lo único que lo reconfortaba era la idea de unos fideos instantáneos. Pero la vida laboral no da respiro. Conocemos a Taeha, un apuesto joven de 28 años que se presenta como el nuevo maestro de la escuela secundaria Seon. Aunque sonríe y es bien recibido por sus nuevos colegas, en el fondo esta transferencia la siente como una especie de degradación. Una imagen fugaz nos da a entender que algo grave pasó en su trabajo anterior, algo que lo obligó a disculparse y que resultó en este traslado. Su primer día en la nueva escuela lo encuentra un poco distante, observando a los estudiantes jugar fútbol desde la ventana. A pesar de que los chicos lo saludan con entusiasmo, él no puede evitar sentir el peso de su situación. Esta escuela, a 2 horas de Seúl, es un nuevo capítulo que debe aceptar por un tiempo. Al final del día, mientras caminaba con una colega, ella le preguntó por sus pasatiempos. Taeha, sin dudarlo, respondió con una lista de actividades respetables: leer, ver películas, cosas por el estilo. Ella, encantada, le dijo que esos hobbies encajaban perfecto con su personalidad. Sin embargo, la sonrisa de ella se volvió gris y la narración nos dejó claro que todo era una mentira. La verdadera pasión de Taeha no eran precisamente los libros o el cine. De vuelta en su habitación, frente a la computadora y con una bolsa de papas fritas, queda claro que su verdadera afición tiene mucho más que ver con el mundo digital y quizás las intensas discusiones online. El chico de las gafas se dedicaba a escribir esas historias, a menudo con un toque más adulto, que luego compartía. En este momento estaba concentrado en una nueva, recordando un evento de la universidad. Fue un día en que tuvo que ir temprano a una clase obligatoria, solo para encontrar la sala de conferencias concurrida por 2 hombres que compartían un momento íntimo. Esta observación se convirtió en la inspiración para su narrativa. Pero a pesar de la chispa inicial, el protagonista sentía que le faltaba algo. La historia, pensaba, era demasiado simple. Fue entonces cuando se le encendió la bombilla. Agarró una revista y al ver al apuesto modelo de la portada, sonrió. Claro, el protagonista principal tenía que ser increíblemente atractivo y necesitaba otro personaje que complementara esa belleza. Pensó en esos 2 hombres de la universidad, imaginando que los dos tendrían un amor trágico inquebrantable. Ese era su verdadero pasatiempo, crear y compartir historias en su blog online. Las recomendaciones y los comentarios lo motivaban a seguir. Aunque sus relatos eran inventados, la gente disfrutaba leyéndolos. Él, por su parte, los encontraba divertidos y pensaba que además eran más rápidos de consumir que una novela. Sin embargo, la tranquilidad se le acabó rápido. Mientras revisaba los comentarios de su última publicación, se dio cuenta que había de todo, desde alabanzas hasta preguntas un tanto personales. Un comentario en particular le llamó la atención. ¿Quién es Normal Love? ¿Por qué escribe este tipo de historias gay? El chico de las gafas se removió incómodo. ¿Cómo saben eso?, se preguntó, sorprendido por la curiosidad de sus lectores sobre su identidad. Internamente se apresuró a negar la implicación. No soy gay, porque no lo soy. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, en la escuela secundaria Seon, el profesor Taeha conversaba con una colega. Ella le preguntó si era verdad que el señor Yoon se iba a transferir. Taeha, desconcertado por cuál de los 3 profesores con ese apellido se refería, preguntó por más detalles.
Su compañera aclaró que hablaba del profesor de educación física, el encargado de las actividades extracurriculares. Oh Tae-ha se quedó pensativo. Ambos miraron por la ventana, donde los estudiantes de secundaria, principalmente varones, correteaban con la energía desbordante de la adolescencia. «No puedo ni verlo», comentó Oh Tae-ha con un tono de fastidio, demostrando que ese ambiente bullicioso no era precisamente de su agrado. A pesar de su desagrado, la vida en la sala de profesores seguía su curso. Una colega, animada y con unas curiosas orejitas de gato que adornaban su perfil, le ofreció una golosina que su hermana le había prohibido darle a su sobrino. Entre chismes y dulces, la colega mencionó que pronto llegaría un nuevo profesor de educación física. A Oh Tae-ha la noticia le entró por un oído y le salió por el otro, pensando que, total, no era su problema quién venía o dejaba de venir. Él tenía una filosofía clara. Como profesor, uno se ocupa de los padres, no de los alumnos, y menos aún de los chismes de los otros maestros. Sin embargo, cuando estuvo frente a sus propios estudiantes en clase, la situación fue diferente. Preguntó quién quería resolver un problema de la tarea, y una alumna levantó la mano con una energía contagiosa. Mientras la veía en el pizarrón, resolviendo el ejercicio, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Parecía que hasta él, con toda su indiferencia, encontraba un pequeño resquicio de conexión. Ese mismo día, al salir de la escuela, un colega de pelo grisáceo lo interceptó. «Maestro», le dijo, «¿ya te vas a casa?» Oh Tae-ha asintió. «No cenaste todavía, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a comer algo juntos?», le propuso el profesor con una sonrisa, colocando una mano en su hombro. Oh Tae-ha sonrió incómodo y se negó, pero el colega no se dio por vencido. Lo acercó más a él, diciendo que sería lindo compartir la cena y que parecía ser alguien muy casero. Oh Tae-ha intentó zafarse, algo desconcertado por tanta familiaridad, pero el otro profesor siguió bromeando, diciendo que Oh Tae-ha era muy popular con los chicos, y de la nada le frotó el cuello. «¿Qué? ¿Por qué me hiciste eso de repente?», exclamó Oh Tae-ha, visiblemente sorprendido. El colega solo se rió y le dijo que reaccionabas muy gracioso. Mientras caminaban juntos por la calle, el profesor de pelo gris, quejándose de sus propios alumnos dormilones, no pareció notar el efecto que su comportamiento había tenido. Pero Oh Tae-ha, por su parte, se quedó pensando. La situación lo había dejado un poco sensible a las demostraciones físicas de afecto. El protagonista, alias Norman Love, se encontraba devorando unos fideos instantáneos mientras reflexionaba sobre la autenticidad en las relaciones. Se preguntaba cómo saber si las intenciones de alguien eran realmente genuinas o si había algo más detrás. Él, por su parte, se prometía ser completamente honesto en sus escritos, los cuales muchas veces se inspiraban en sus observaciones del mundo, como aquella noche en un bar de Itaewon. Recordaba haberse sentido fuera de lugar al entrar a un bar que resultó ser solo de hombres, hasta que vio a una pareja besándose. Uno de ellos, un tipo de pelo gris, lo miró fijamente y le sostuvo la mirada, incluso mientras seguía con su pareja. Una mirada que el protagonista sintió como si lo estuviera tocando, una provocación directa. Luego, cuando el hombre de pelo gris se dirigió a una habitación trasera, dejando la puerta abierta de forma sospechosa, el protagonista se sintió arrastrado a seguirlo, como si estuviera bajo un hechizo, observando con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Este tipo de relatos, sin embargo, no siempre eran bien recibidos. En los comentarios de su último post, algunos lectores lo elogiaban, pero otros lo criticaban duramente, incluso con comentarios ofensivos sobre la comunidad gay. Ante estas reacciones, el protagonista, con su sonrisa habitual, solo podía pensar que era realmente gracioso, aunque en el fondo la situación lo hacía reflexionar. Mientras tanto, en la escuela secundaria Seon, Oh Tae-ha se encontraba en la biblioteca junto a un colega. Ambos maestros estaban ocupados acomodando libros, una tarea que consideraban absurda porque ¿para qué estaba la bibliotecaria? Su colega se quejaba de la falta de personal, pero Oh Tae-ha, con una sonrisa apenas perceptible, le recordaba que era decisión de la escuela, como si ya estuviera acostumbrado a esas excentricidades del lugar. Su colega de pelo grisáceo, sin embargo, parecía disfrutar de la situación y hasta se atrevía a lanzarle una chicana. Le decía que era buena persona, a lo que Oh Tae-ha respondió con modestia. Pero el colega no se quedó ahí y con una sonrisa le soltó si Oh Tae-ha tenía una cara linda, pero no una personalidad tan buena.
O.T.J., sorprendido, le preguntó qué había dicho, pero el colega se hizo el desentendido. Mientras seguían con la absurda tarea de acomodar libros, O.T.J. encontró unas revistas universitarias. Le preguntó a su colega si eran para los estudiantes, a lo que éste respondió que sí, que eran para los chicos que creían tener mucho tiempo antes de la universidad. Luego, con un brillo en los ojos, le mostró una de las revistas y le dijo que esa era la universidad de la que él se había graduado. O.T.J. sintió un escalofrío. En otro lado, sus pensamientos conectaron con la revista que acababa de ver. El modelo de la portada. Él lo conocía, y muy bien. El escritor online Norman Love, o sea, nuestro protagonista de lentes, estaba en lo suyo, comiendo papas fritas y revisando los comentarios de su último post. Los lectores le pedían la segunda parte de su historia sobre el chico popular. Recordó que habían sido cercanos, lo suficiente para compartir noches, pero manteniendo sus vidas personales en secreto. Cerró rápidamente la página web, sintiendo que eso podría traerle problemas. De vuelta en la biblioteca, O.T.J. se sobresaltó cuando su colega lo llamó, preguntándole por qué estaba tan distraído mirando la revista. O.T.J. intentó disimular, pero su colega, aún con la revista en mano, volvió a repetir orgulloso que se había graduado de esa universidad. Justo en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Un nuevo profesor, el mismo hombre apuesto de la portada de la revista, apareció en la entrada, con un helado en la mano, preguntando por la oficina del director. O.T.J. y su colega quedaron helados, los libros que tenían en las manos cayeron al suelo. El mismísimo chico popular de la portada estaba parado frente a ellos. La confusión y la sorpresa se pintaron en sus caras mientras el recién llegado solo los miraba sin entender el revuelo. El recién llegado, con una paleta de helado en mano, no entendía por qué sus colegas parecían tan perplejos. ¿Dije algo raro?, les preguntó, sin comprender que su sola presencia era la causa del revuelo. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Norman Love estaba frente a su computadora, leyendo los comentarios de sus historias online. Las preguntas de los lectores sobre su vida personal y el tono de algunas observaciones, como las que bromeaban sobre el rey gay del último capítulo, lo hacían sentir incómodo. Un temblor sutil recorrió su escritorio y una angustia creciente lo invadió. Pensaba que había hablado demasiado, que si seguía escribiendo así, su vida privada se iría al garete. De vuelta en la escuela, el chico popular, ajeno a la conmoción que generaba, se sentó en unas escaleras exteriores pensativo. De repente, el colega de O.T.J., ese mismo hombre con el que Norman Love había tenido un encuentro peculiar en el bar, se le acercó y le pegó una gaseosa fría en la mejilla. «¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿No te acordás? Fuimos a la misma universidad», le dijo, con una sonrisa pícara. El colega, ofreciéndole la gaseosa, le preguntó si podía sentarse a su lado. Ya sentados, charlando, el chico popular mencionó que había estado viendo una revista de su universidad. «No sabía que vos eras el modelo de la portada», le dijo al colega, que solo sonrió y le preguntó si por eso se había sorprendido tanto al verlo. El colega agregó que no esperaba que lo reconociera ya que nunca habían hablado, pero el chico popular lo corrigió. «¿Cómo no te voy a conocer? Soy amigo de Sung Kyun». Al escuchar ese nombre, el colega se puso pálido. «¿Sung Kyun? ¿Vos sos amigo de Sung Kyun? ¿Cómo lo conoces?». El chico popular sonrió con un dejo de picardía. «Siempre que llamo a Sung Kyun, dice que está con vos. Son compañeros del secundario, ¿no?». El colega, algo nervioso, le explicó que solían ir juntos a los PC Banks para jugar. El chico popular entonces le dijo: «Pero es más interesante que vos me conozcas a mí. ¿Sung Kyun te contó sobre mí?». El colega casi se ahoga con su gaseosa y tosiendo respondió: «¿De qué hablas? ¿Quién no te conoce en nuestro campus?». Esto hizo que el chico popular lo mirara con sorpresa. ¿Tan famoso era? A lo que el colega, con una pequeña sonrisa, contestó: «Es por tu nombre». Y es que claro, su nombre era Bae Suzy, un nombre de mujer, muy conocido además por una actriz famosa. Por eso, el nuevo profesor admitió que aún hoy había gente que se reía cuando lo escuchaba. El colega de pelo grisáceo le aseguró que no era solo el nombre, sino también su cara bonita, su estilo al vestir y sus buenos modales lo que lo hacían popular. Entonces, Bae Suzy, con una sonrisa, le preguntó si adivinaba por qué estaba ahí ese día. El colega dudó, pensando si venía de la sede principal o a ver al director, pero Bae Suzy aclaró que estaba allí para una entrevista, una mera formalidad, pues ya tenía asegurado su puesto como profesor de educación física.
Mientras tanto, en la escuela Seón, el rumor del nuevo profesor ya estaba dando vueltas. Las profesoras cuchicheaban emocionadas sobre el apuesto colega que había venido a la entrevista. «Es tan lindo que parecía una celebridad», decían. Oh-tae-ja las escuchaba, tratando de parecer indiferente. Le preguntaron si había ido a la misma universidad que el nuevo profesor, y él confirmó que sí, aunque se apresuró a aclarar que solo lo conocía por sus trabajos, no eran cercanos. «Yo soy una persona objetiva», se dijo para sí, mientras otra colega pedía que no se rieran del nombre del nuevo profesor. El colega de pelo grisáceo observaba la escena, notando la extraña conexión entre Tae-ja y el recién llegado. Y así fue como, entre el murmullo de los pasillos, la directora abrió la puerta de la sala de profesores. «¿Todos los maestros están en su lugar, verdad?», preguntó, antes de presentar a la nueva incorporación. Él es Bae Suzy, nuestro nuevo profesor de educación física. El nombre causó un revuelo de sorpresa y algunas risitas. «¿Bae Suzy? ¿La primera novia de la nación? ¿La hermosa actriz?», se preguntaban algunos, asombrados de que un hombre tuviera ese nombre. Pero la mayoría solo podía pensar en lo increíblemente guapo que era. Bae Suzy, con una sonrisa encantadora, se presentó formalmente, explicando que estaría a cargo de los segundos y terceros grados. Horas después, Oh-tae-ja, alias Normal Love, estaba sumergido en una partida online, sus dedos volando sobre el teclado y el mouse. Su compañero de juego, el colega de pelo grisáceo, se quejó de que lo habían matado. «Che, vos, ¿me estás siguiendo o qué?», le espetó, en medio de la frustración del juego. En ese momento, el celular de Oh-tae-ja empezó a vibrar insistentemente. Eran varias llamadas, pero él las ignoraba. «¿No te llaman mucho últimamente?», contestá, le dijo su compañero. «No hace falta», respondió Oh-tae-ja sin quitarle los ojos a la pantalla. «¿Quién es?», insistió el otro. «Es Bae Suzy», dijo Oh-tae-ja con un deje de fastidio en la voz. Su compañero gruñó. «Oh, hay otro forastero que quiere jugar con nosotros». Mientras tanto, Bae Suzy ya estaba haciendo de las suyas. Rodeado de profesoras que le preguntaban por las tareas y qué haría después de clases, él sonreía con su encanto habitual. «Esa tarea no es urgente», dijo, y ellas lo encontraban impecable. Claramente, el nuevo profesor no perdía el tiempo. Bae Suzy ya estaba rodeado de profesoras que lo invitaban a comer. Oh-tae-ja lo miraba junto a su colega de pelo grisáceo, quien se reía de lo popular que era Bae Suzy entre las chicas. El colega comentó que seguro lo molestaban mucho por tener un nombre de mujer, pero Oh-tae-ja sabía que era solo una excusa para acercarse a él. Lo entendía al instante. En un momento, Bae Suzy saludó a lo lejos, y el colega de Oh-tae-ja, que también conocía a Sung-kyon, sugirió ir a comer. Pero Oh-tae-ja tenía clase y no podía unirse. Ese, pensó Oh-tae-ja, fue su primer encuentro con Bae Suzy en la escuela. Con el tiempo, la popularidad de Bae Suzy solo crecía. Ahora, en la cancha de educación física, lo veías jugando fútbol, rodeado de alumnos que gritaban su nombre. Desde una ventana, Oh-tae-ja lo observaba junto a otras alumnas que suspiraban por él. Bae Suzy levantó la mano para saludar y por un segundo Oh-tae-ja pensó que era para él, pero no, las alumnas a su lado le gritaban que ya casi terminaba la hora del almuerzo. Oh-tae-ja se dio cuenta de que Bae Suzy, con su encanto, siempre era el centro de atención. Mientras tanto, Bae Suzy miraba un poco extrañado, como buscando a alguien que no le había respondido el saludo. Los alumnos le preguntaron si había terminado el partido, y él les dijo que se prepararan para volver a clase, pensando que la persona que buscaba tal vez no lo había visto. Más tarde, en la sala de profesores, las charlas seguían siendo sobre Bae Suzy. Dos colegas, mientras copiaban exámenes, comentaban cómo su popularidad había explotado desde el primer día. Las chicas hasta le pedían su Instagram. El colega de pelo grisáceo, que también estaba ahí, sonreía y decía que los chicos de ahora eran muy rápidos. Otro profesor añadió que era el objetivo perfecto para los primeros amores adolescentes. Oh-tae-ja solo sonreía, mientras la fotocopiadora hacía su ruido monótono. A pesar de su sonrisa, Oh-tae-ja seguía enfrascado en sus pensamientos. Mientras el ramen burbujeaba frente a él, se le ocurría una idea, casi una revelación. Si usaba a Bae Suzy como personaje principal en sus historias online, sería un éxito rotundo. Podría venderlo como pan caliente.
Pero esa emoción se le bajó de repente. Había un problema grande. Si escribía sobre Bae Suzy, su propia identidad como Normal Love podría quedar al descubierto. Después de todo, eran exalumnos de la misma universidad y ahora trabajaban juntos. Y además, Bae Suzy eran compañeros de esos encuentros íntimos que tanto lo inspiraban. Mientras tanto, en otro lado, se escuchaba el murmullo de un grupo de jóvenes. Uno de ellos, fumando, comentó algo sobre Bae Suzy, que era raro y que era gay, aunque nadie lo supiera. Otro chico, al escuchar el chisme, se dio cuenta de que lo habían mal informado sobre Bae Suzy, pero rápidamente se dijo a sí mismo que en realidad eso no tenía nada que ver con él. Volviendo a OTH, él terminaba su comida y se preguntaba si todo era una mentira. Su mente no dejaba de dar vueltas. En otro rincón de la ciudad, la lluvia empezó a caer fuerte. Un estudiante de pelo rosado, atrapado a la salida de un edificio, se dio cuenta de que no tenía paraguas. Estaba a punto de mojarse todo cuando Bae Suzy apareció a su lado. Con su encanto habitual, le preguntó si no le daría un resfrío salir así. Cuando el estudiante sonrió y admitió que no tenía con qué cubrirse, Bae Suzy no dudó en ofrecerle compartir el suyo. Bae Suzy, con una sonrisa y ofreciendo un paraguas que le quedaba un poco chico al estudiante, parecía sin darse cuenta reabrir viejas heridas en OTH. Para él, Bae Suzy no era solo un colega, era el recuerdo de un pasado íntimo, de un chico popular que siempre conseguía lo que quería y con quien había compartido momentos atrevidos. OTH se preguntaba si esos encuentros pasados eran solo el comienzo de lo que Bae Suzy era capaz. Mientras tanto, OTH seguía leyendo los comentarios de su último post online. Las especulaciones de los lectores sobre los personajes de sus historias lo ponían cada vez más nervioso. Hablaban de romances entre chicos de la escuela, de un chico con reputación y de que la historia se sentía demasiado real. OTH sentía que la línea entre su ficción y su vida privada se borraba, especialmente ahora que Bae Suzy estaba ahí. Justo en ese momento, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era su colega de pelo grisáceo, entusiasmado, saludando a Bae Suzy y preguntándole si ya habían comido. De inmediato, invitó a OTH y a Bae Suzy a tomar algo. OTH se sintió incómodo, notando la mirada de Bae Suzy y la curiosidad de su colega. Una pregunta le rondaba la cabeza. ¿Bae Suzy de verdad quería acercarse a él? ¿O era solo una interacción más en su lista de conquistas? OTH solo pudo forzar una sonrisa mientras Bae Suzy parecía disfrutar de la situación. Acto seguido, Bae Suzy, con su usual carisma, los invitó a comer postre, insistiendo en que él pagaba. Puso un brazo sobre los hombros de cada uno, sugiriendo un helado, mientras OTH se encogía, sintiéndose atrapado. Bae Suzy se inclinó un poco y le dijo: «¿Profesor Taija?» OTH sintió un nudo en el estómago, pensando que su conciencia le dolía cada vez que lo veía en persona. Más tarde, en la sala de profesores, un colega distinto se acercó a OTH. Le pidió el favor de cerrar la puerta de la azotea después de clase, explicando que algunos estudiantes estaban fumando ahí arriba y que siempre encontraban la puerta abierta. OTH se ofreció a revisar la zona con frecuencia, intentando tranquilizar a su colega sobre los estudiantes. Así fue como OTH terminó en la azotea, agachado y revisando el lugar. Esperaba encontrar colillas de cigarrillos, pero para su sorpresa solo encontró palitos de helado tirados por el suelo. Un misterio inesperado en medio de la rutina escolar. OTH, con un palito en la mano, se sentía raro. No eran cigarrillos, pero la inquietud no se le iba. Mientras el sol pegaba fuerte, tiró el palito a la basura y se sentó en el suelo, con la cabeza metida en sus pensamientos, seguramente en alguna de esas historias que tanto le gustaba escribir. Estaba absorto en su teléfono cuando, de la nada, apareció su colega de pelo grisáceo. OTH pegó un salto del susto, casi se le sale el corazón. No pudo ni hablar, solo temblar. Su colega, con una sonrisa, le preguntó qué hacía ahí y si lo había asustado, pero a OTH solo le preocupaba una cosa: ¿habría visto el teléfono? ¿Habría descubierto algo de su vida secreta? Su colega, sin embargo, le explicó que había subido a la azotea para comer helados, algo que hacía seguido para estar tranquilo de los estudiantes que siempre le pedían. Incluso le mostró un cigarro que OTH había visto antes y le reveló que era solo un envoltorio de helado. Así que el misterio de los palitos quedaba resuelto. OTH le recordó que abrir la puerta de la azotea iba contra las reglas de la escuela y que podían meterse en problemas.
El colega, con una sonrisa pícara, le preguntó si los irían a atrapar a ambos. Esa pregunta dejó a OTH helado. ¿Ambos? ¿Sería cómplice? Pensó en las posibles acciones disciplinarias si otro profesor los veía. Le preguntó a su colega si lo delataría, y este, sonriendo con calma, le aseguró que no le haría algo así. OTH se sintió extraño en ese momento. Cuando su colega le ofreció una mano para levantarse, no pudo evitar preguntarle qué sabía de él para decir algo así. Pero el colega, con una sonrisa enigmática, no respondió directamente y le recordó que tenía clase. OTH se quedó ahí, pensativo, con la sensación de que su colega sabía más de lo que dejaba ver. Por un momento, sintió un escalofrío al pensar que su colega quizás sí sabía algo de él. Decidió que lo mejor era irse rápido antes de que notara algo más. La paranoia de que su secreto saliera a la luz lo carcomía. Ya en la comodidad de su casa, OTH seguía enfrascado en su otra vida, la de Normal Love. Escribía y subía sus historias a la web, donde los comentarios no se hacían esperar. Algunos lo criticaban, otros lo defendían como una obra maestra, y entre ellos, la eterna pregunta de los lectores: ¿cómo un tipo que no es gay puede escribir estas historias con tanta verdad? Pero en el fondo, una parte de él, la que se manifestaba en esas historias, pensaba: seguiré intentando llamar tu atención hacia mí. A la mañana siguiente, en la entrada de la escuela, Bae Suzy brillaba con su carisma habitual. Llevaba una banda que decía anti-tabaco y, lejos de ser un riguroso disciplinario, regañaba con cariño a una alumna por su falda corta para luego dejarla ir con una sonrisa. Su colega, Sung-hyun, que también llevaba la banda, se veía un poco distraído. Bae Suzy, notando esto, le preguntó si le pasaba algo, demostrando que no solo era apuesto, sino que recordaba los nombres de todos y se preocupaba por los demás. Una alumna no dudó en alabar su amabilidad, añadiendo que su atractivo era solo un extra. OTH, observando todo desde una ventana, no pudo evitar pensar que Bae Suzy era increíblemente amigable. De repente, una lata fría tocó su sien. Era su colega, el de la azotea, que le ofrecía una bebida y le preguntaba qué miraba con tanta atención. OTH señaló la entrada, comentando que no recordaba que hubiera un consejo estudiantil. El colega explicó que no lo había, que era la vicedirectora quien estaba impulsando una campaña contra la violencia escolar y el tabaquismo. Bae Suzy, mostrando su habitual encanto, se acercó a Sung-hyun y le preguntó por qué andaba tan distraído esa mañana. Sung-hyun se sorprendió de que Bae Suzy supiera su nombre, pero una estudiante que andaba por ahí enseguida lo defendió, explicando que Bae Suzy era tan popular que seguro se sabía el nombre de todos los chicos de la escuela. Bae Suzy, con una sonrisa, aclaró que más allá de su apariencia, su popularidad se debía a su desempeño. Mientras tanto, OTH lo observaba desde adentro, notando lo amigable que era Bae Suzy con todos, una especie de admiración mezclada con recelo. De repente, Sung-hyun lo sacó de sus pensamientos con un toque en la cabeza con una lata de bebida. OTH, medio sobresaltado, preguntó qué miraba. Sung-hyun le dio la lata y OTH, todavía pensando en la campaña, cuestionó si el trabajo de la campaña antitabaco no era más bien del director, no de un profesor nuevo. Bae Suzy, que había estado cerca, escuchó la conversación y, soplando su silbato, le preguntó si era que se estaba pasando la responsabilidad por pura pereza. Más tarde, en un bar, OTH seguía dándole vueltas a cómo podía deshacerse de Bae Suzy. Sung-hyun, que estaba concentrado en su celular, le comentó que había intentado invitar a Bae Suzy a unirse a ellos, pero que algo había pasado la última vez. Para sorpresa de OTH, Sung-hyun le contó que Bae Suzy le había dicho que él era demasiado molesto, pero que curiosamente le gustaba esa molestia. OTH, confundido, se quedó pensando si en realidad Bae Suzy solo lo evitaba. Al día siguiente, OTH estaba en la oficina cuando Bae Suzy apareció de la nada, saludándolo con un "Tae-ha" y preguntándole qué lo tenía tan pensativo. OTH, asustado por la repentina aparición, negó que le pasara algo. Bae Suzy, ignorando la respuesta, le recordó que usara honoríficos en la oficina de profesores. Se dio cuenta de que no era café y le dijo a OTH que él nunca tomaba café. Bae Suzy, con una familiaridad sorprendente, le quitó la lata de bebida que tenía en la mano. Bae Suzy, con una sonrisa provocadora, le ofreció darle un sorbo de su lata una vez que la abriera. OTH, visiblemente incómodo, se preguntó si Bae Suzy siempre había sido así de atrevido y si realmente le interesaba algo más que molestarlo. Accedió a la extraña propuesta, pero cuando Bae Suzy le preguntó si iba a tomarla en ese momento, OTH se negó, dejando la lata de lado y pensando que tal vez la personalidad de Bae Suzy era lo que lo tenía tan inquieto.
A pesar del rechazo, Bei Suzy siguió como si nada. Abrió la lata de gaseosa que Ota-i-ha había dejado y se la tomó entera, como si le diera igual. Después, se puso a juntar colillas de cigarrillos que había en la azotera, una tarea que supuestamente ambos estaban haciendo, y le preguntó a Ota-i-ha si él también venía a limpiar. Ota-i-ha, visiblemente incómodo, le preguntó dónde había encontrado tantas colillas. Bei Suzy le respondió que había muchísimas y que no creía que fueran de 1 o 2 personas solamente. Como si no hubiera pasado nada, Bei Suzy le ofreció a Ota-i-ha un poco de su gaseosa, ya casi vacía. Ota-i-ha se negó, pidiéndole que se la tomara toda él y sintiéndose cada vez más agobiado por su presencia. Le costaba entender la actitud de Bei Suzy, esa forma tan despreocupada y directa que lo dejaba sin saber qué hacer. Cuando Bae Suzy le dijo que tenía clase y que iba a bajar, Ota-ha sintió un leve alivio. Pero la cosa no terminó ahí. Bae Suzy se acercó más, le pasó una mano por la cabeza y le preguntó si él no tenía clase en el siguiente periodo. Ota-ha, sonrojado y nervioso, solo atinó a pensar en lo poco que había logrado juntar en la campaña antitabaco, y le pidió a Bae Suzy que se fuera primero, que él se quedaría un rato más. Bae Suzy se despidió con una sonrisa que dejaba a Ota-ha con más preguntas que respuestas. Mientras se quedaba solo en la azotea, Ota-ha recordó que, aunque habían compartido universidad, él siempre había evitado a Bae Suzy. Había una razón, pensaba, por la que no se había acercado a él en ese entonces. Esa razón lo llevó a un recuerdo, una noche con Sung-hyun en un bar. Entre cervezas y costillas, Ota-ha le había confesado a su amigo que a veces se preguntaba si era gay. Sung-hyun, un poco sorprendido, le preguntó por qué entonces se ponía de malas cada vez que veía a un hombre. Ota-ha admitió que aún no lo tenía claro. Sentía que era fácil y agradable cuando una mujer era amable con él, pero la amabilidad de un hombre lo ponía nervioso, incómodo, casi cosquilloso. Ahí, en la azotea, Ota-ha se alegró de que Bae Suzy no hubiera estado en esa salida con Sung-hyun. Su colega, en esa conversación del pasado, había dicho que Bae Suzy era un tipo que no le importaba la edad y tenía modales, que si lo conociera, se encapricharía. Y, con un tono algo posesivo, había añadido: «No voy a dejar que te encuentres con él, bastardo». Desde entonces, de alguna manera, se sabía que Sung-hyun había mantenido a Bae Suzy a raya. Ota-ha no podía sacarse de la cabeza la advertencia de Sung-hyun. Pensaba que, si bien su colega no era gay, ya había bloqueado a otros hombres en el pasado. Tenía que ser cuidadoso con Bae Suzy, mantener la distancia, porque las interacciones con él le parecían asquerosas. Mientras seguían sus pensamientos, encontró una nota doblada en el suelo. Le extrañó, porque él mismo había limpiado el lugar y no estaba. Se preguntó si Bae Suzy la habría dejado. Mientras tanto, en otro pasillo, Sung-hyun, que pensaba en jugar al quemado con los chicos por el calor, se dio cuenta con un sobresalto de que le faltaba un papel. Con una expresión de pánico total, empezó a buscar por todos lados. De repente, se topó con Oh-tae-ha, quien casualmente tenía el papel en la mano. Sung-hyun, aún agitado, se acercó rápidamente. «Ah, Tae-ha, ¿vos abriste eso? ¿No, verdad?» Oh-tae-ha, sorprendido por su colega, solo alcanzó a murmurar «Bei Suzy», mientras sostenía la nota. Sung-hyun, aliviado, confirmó que el papel era suyo y le preguntó si lo había visto. Oh-tae-ha le explicó que lo acababa de encontrar y estaba a punto de abrirlo, pero supuso que contenía algo confidencial. Por suerte para Sung-hyun, Oh-tae-ha se contuvo. Oh-tae-ha, aliviado por no haber abierto el papel, se encontró a solas con sus pensamientos. La imagen de un beso apasionado entre hombres y la desesperación de Sung-hyun por la nota lo dejaron con la cabeza hecha un lío. Empezó a darle vueltas. ¿Y si Bei Suzy era gay? Ya lo había sospechado, pero la confirmación, aunque fuera de forma indirecta, era otra cosa. Su mente regresó a la nota que Sung-hyun había recuperado con tanto apuro. Recordó las frases garabateadas: «Lo quiero», «No me gusta ser gay», «Es sucio», «Tengo que parar». Era una mezcla de sentimientos muy contradictorios. Oh-tae-ha se desplomó en su cama, dándose cuenta de que la nota no podía ser tan simple. Si Bei Suzy había dicho que era suya, ¿estaba mintiendo para proteger a Sung-hyun? La conclusión era clara. Hubiera sido de Bei Suzy o no, había alguien en la escuela, ya fuera estudiante, profesor o empleado, lidiando con su sexualidad en secreto y con mucha angustia. Oh-tae-ha trató de concentrarse en sus clases, escribiendo problemas de matemáticas en el pizarrón. Pensó que no era asunto suyo, que no tenía por qué meterse en algo así. Pero la idea de que había una persona gay en la escuela, con esas luchas internas tan fuertes, no lo dejaba en paz.
Mientras Oh-tae-ja intentaba ignorar el torbellino en su cabeza, Bae Suzy pasó por el pasillo. Saludó a los estudiantes a través de la ventana del aula con su sonrisa de siempre, recordándoles que prestaran atención. Oh-tae-ja, distraído, apenas lo registró. Pero Bae Suzy, antes de irse, lo miró directamente y, con un suspiro un poco cansado, pronunció su nombre. «Ah, Teja». Parecía que, aunque Oh-tae-ja quisiera mantener su distancia, Bae Suzy siempre encontraba la manera de acortarla. Y el misterio de la nota seguía ahí, en el fondo de sus ojos. Oh-tae-ja, en la azotea, seguía dándole vueltas a la nota que había encontrado. Estaba limpia, doblada con cuidado, lo que le hizo pensar si Bae Suzy la habría dejado caer. Al abrirla, las palabras «lo quiero», «no me gusta ser gay», «es sucio», «tengo que parar» lo golpearon. ¿Qué era todo eso? De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Oh-tae-ja, rápido, intentó esconder la nota, pero ya era tarde. Sung-hyun irrumpió en la azotea, agitado, buscando algo con desesperación. Sung-hyun lo vio, un destello de pánico en sus ojos, y le quitó el papel de las manos, suspirando aliviado. Era evidente que esa nota era algo muy personal y sensible. La escena cambió. Ahora, Oh-tae-ja estaba en su aula, intentando dar clase, cuando la puerta se abrió. Ahí estaba Bae Suzy con su sonrisa encantadora, preguntándole si iba a almorzar con ellos, que había curry. Oh-tae-ja se sintió incómodo, el rostro se le puso rojo, y le dijo a Bae Suzy que se fuera. Con una risa, Bae Suzy se despidió de los alumnos y se fue, dejando a Oh-tae-ja con una mezcla de frustración y confusión. Mientras seguía con la clase, Oh-tae-ja sentía que las palabras de Bae Suzy sonaban diferentes. ¿Será que, ahora que sabía sobre la posible orientación de Bae Suzy, todo se percibía distinto? Un alumno lo interrumpió, quejándose de que no veía la pizarra. Oh-tae-ja, medio distraído, se apresuró a borrarla. Mientras tanto, en el pasillo, Bae Suzy fue interceptado por otro profesor, un tal señor Q, o al menos un colega. Le llamó la atención por dejar las ventanas abiertas en el aula y por molestar a los estudiantes. Bae Suzy, con su carisma habitual, se excusó diciendo que solo quería despertarlos, porque estaban dormidos. El colega, aunque sonreía, le hizo ver que debía tener más cuidado, especialmente porque los alumnos lo querían mucho. Después de esa reprimenda informal, Bae Suzy se defendió diciendo que su colega estaba celoso, a lo que Sung-hyun, con una sonrisa, le respondió «¿celoso de mí?», mostrando que, a pesar de todo, hay una dinámica de bromas entre ellos. Pero la ligereza duró poco. Más tarde, Sung-hyun se acercó a Oh-tae-ja, pidiéndole un momento para hablar sobre esa misteriosa nota que Tae-ja había encontrado. Con voz nerviosa y vulnerable, Sung-hyun le confesó que, al conocerlo desde la universidad, Oh-tae-ja era la única persona en la que confiaba para hablar de algo tan personal. Justo cuando Sung-hyun iba a proponer ir a un café para conversar más tranquilos, Bae Suzy apareció, interrumpiéndolos sin darle espacio a Oh-tae-ja para reaccionar. Con una sonrisa cargada de intención, Bae Suzy se acercó de forma casi agresiva, dejando a Oh-tae-ja sin escapatoria. Le hizo una propuesta muy atrevida, dejando claro que sabía que Oh-tae-ja no era tan inocente como pretendía. Bae Suzy lo agarró de la cintura, acercándolo aún más, y le exigió que dejara de fingir, porque era molesto. La brusquedad del momento dejó a Oh-tae-ja completamente desorientado. De vuelta en su casa, se recostó en su silla, intentando procesar lo ocurrido. ¿Por qué Bae Suzy diría algo así? Él no es esa clase de persona, se decía a sí mismo, en una clara negación, mientras su mente buscaba desesperadamente una escapatoria. Su refugio online, su mundo de fantasía, era el único lugar donde creía encontrar las respuestas que la realidad le negaba. Más tarde, en el comedor de la escuela, Oh-tae-ja estaba tan sumido en sus pensamientos que casi se duerme sobre la bandeja de curry. De repente, escuchó que lo llamaban. Sung-hyun y Bae Suzy aparecieron a su lado, preguntándole si estaba bien, notando su estado. La vida en la escuela continuaba, pero las palabras de Bae Suzy seguían resonando en la cabeza de Oh-tae-ja. En el comedor, la tensión entre los tres era casi palpable. Oh-tae-ja no pudo evitar sonrojarse cuando Bae Suzy, con una sonrisa, le preguntó si el plato de brotes de soja olía mal, reconociendo su aversión por ellos. La situación se volvió aún más incómoda cuando Sung-hyun se sumó a la conversación, admitiendo que él tampoco lo soportaba, lo que hizo que Oh-tae-ja evitara su mirada.
Bei Susi, ajeno a la incomodidad de Oh-tae-ja, comentó sobre el aire acondicionado y su próxima clase al aire libre, mientras Oh-tae-ja sentía un nudo en el estómago. Bei Susi, con su encanto habitual, ofreció a Oh-tae-ja uno de sus embutidos, diciendo que si no le gustaban los brotes de soja, se los comería él la próxima vez. Sung-hyun, uniéndose a la broma, también ofreció su comida, diciendo que Bei Susi le había robado los acompañamientos a Oh-tae-ja. Era un gesto pequeño, pero la atención de Bei Susi hizo que Oh-tae-ja se sintió aún más abrumado. Mientras Bei Susi se despedía para su clase, Oh-tae-ja se quedó ahí, sintiendo que era débil ante ese tipo de gestos. Aunque Sung-hyun le preguntó si quería que se comiera el resto de su comida, Oh-tae-ja, forzando una sonrisa, dijo que estaba bien y que intentaría comer al menos un bocado. Pero la verdad era que su mente estaba en otra parte. De vuelta en su escritorio, Oh-tae-ja se quedó mirando su celular, sumergido en sus pensamientos. La conversación en el comedor lo había agitado más de lo que quería admitir. Su mente empezó a trabajar a toda máquina, conectando hilos. Se preguntó si lo que estaba experimentando era el método del que había oído hablar, esa forma de procesar sentimientos complejos. Se le hizo un embrollo, la confirmación de que Bei Susi era gay, sus amables gestos constantes en la vida real y cómo todo eso lo afectaba directamente. La agitación crecía dentro de él. ¿Podría ser que se sentía perturbado? La pregunta resonó en su cabeza, clara y molesta. ¿Él, Oh-tae-ja, sentía algo hacia Bei Susi? La negación se hacía cada vez más difícil de mantener. Oh-tae-ja seguía dándole vueltas a la nota que encontró. Las palabras ahí, llenas de conflicto y autodesprecio, lo perturbaban. Sentía que no era justo sacar conclusiones solo por leerlo, pero ¿era realmente conveniente ignorarlo? Por ahora, prefería fingir que no había visto nada, la opción más fácil para su mente. Mientras Oh-tae-ja se debatía, la escena cambiaba a Bei Susi. Un repartidor, sorprendido por el peso, le entregaba unas cajas pesadas. Parecía que Bei Susi se estaba mudando o instalando, con el departamento lleno de paquetes, muchos de ellos libros. Un rato después, lo vemos a Bei Susi en su nuevo lugar. Sin remera, secándose el pelo, pensaba en lo bueno que era vivir cerca de la escuela, aunque tuviera mucho que acomodar. Entre las cosas que revisaba, encontró un papel doblado, lo guardó con cierta resignación en un lugar seguro y decidió ir a comer antes de seguir organizando. Poco después, Bei Susi se vistió. Mientras pensaba en qué cenar, se preguntó si Oh-tae-ja ya había comido, pero sus pensamientos se desviaron rápidamente a los problemas de tener frutas individuales, la basura que generaban y las molestas moscas del verano. Con un tacho de basura en mano, salió a la calle. Para su sorpresa, se encontró de frente con un Oh-tae-ja igual de agobiado por el calor y la basura, que también llevaba una bolsa. Bei Susi, sonriendo, lo saludó como si nada. «Tae-ja, vos también vivís acá». Oh-tae-ja quedó mudo de la sorpresa. De vuelta en su propio departamento, Oh-tae-ja seguía maldiciendo al verano. El calor, la humedad y, sobre todo, las moscas de la fruta lo volvían loco. La comida se podría rápido y le tocaba limpiar la basura cada 2 por 3. Un fastidio constante que solo le agregaba más estrés a su ya complicada vida. El tema de la basura no era lo único que lo volvía loco. Oh-tae-ja se sentía abrumado, agotado de batallar contra las moscas y la comida que se descomponía demasiado rápido. Justo cuando pensaba que nada podía empeorar, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era Bei Susi, sonriendo como si nada, parado a su lado en el pasillo. «Tae-ja», dijo Bei Susi, y Oh-tae-ja casi se muere del susto. Con un golpe en el hombro que lo hizo sobresaltar, Bei Susi le preguntó si vivía ahí también. Oh-tae-ja, aturdido, intentó negarlo o al menos entender qué estaba pasando, pero Bei Susi se le acercó con una sonrisa de oreja a oreja. «Me alegro tanto de verte, esto es genial, yo también me mudé». «Acá», le soltó Bei Susi, y Oh-tae-ja no podía creer lo que escuchaba. Bei Susi le explicó que había oído que los departamentos eran baratos para los profesores nuevos. La sorpresa no terminaba. Bei Susi, sin perder el ritmo, lo invitó a comer. Oh-tae-ja, por reflejo, le mintió y dijo que ya había comido. Pero la mentira duró poco, porque un gruñido de su propio estómago lo delató. En un restaurante de carne asada, mientras Bei Susi cocinaba con toda la cana del mundo, Oh-tae-ja se sintió morir de vergüenza. La idea de que sus colegas en la escuela se enteraran de que estaba cenando con Bei Susi y que ahora eran vecinos le daba pánico.
¿Por qué esa cara?, preguntó Bae Suzy, con su sonrisa. Si ya le conté al señor Koo que cenaríamos juntos y que ahora somos vecinos. Oh Tai-ha se quedó petrificado. Sus pensamientos se desordenaban. ¿Estaba Bae Suzy coqueteando con él? ¿Era normal que alguien gay fuera tan abierto? Bae Suzy, como si leyera su mente, dijo que no importaba y que no hablaran de eso. Intentando cambiar de tema, Oh Tai-ha le preguntó si se había mudado ese mismo día y dónde había pasado la noche anterior. Bae Suzy le explicó que se había equivocado con la fecha de la mudanza y tuvo que quedarse en un motel, pero que no había que sentir pena por él. Oh Tai-ha, que en ese momento estaba comiendo un trozo de lechuga, casi se ahoga cuando Bae Suzy añadió con una sonrisa pícara: «Los moteles tienen sus ventajas, te dan amenidades de un solo uso todos los días». Oh Tai-ha tosió y su cara se puso roja. Estaba hablando de condones y con una naturalidad que lo dejó completamente descolocado. Bae Suzy, ajeno, o eso parecía, a la conmoción de Oh Tai-ha, simplemente seguía con su sonrisa, pensando para sí mismo que era una suerte que Oh Tai-ha no supiera todo lo que él sabía. Pero en medio de la cena, Bae Suzy lo interrumpió con una pregunta que lo desarmó. ¿No tenías algo que decirme o algo que preguntar? A Oh Tai-ha se le cayó la cara. Se dio cuenta en ese instante de que Bae Suzy sabía que él había leído la nota secreta de Sung-hyun. La vergüenza y el pánico se apoderaron de él, pero sintiéndose descubierto, admitió que sí, tenía algo que preguntar. Quería saber la historia completa, a cambio de un par de botellas de soju, y no dudó en señalar que Bae Suzy había metido la pata al respecto. Entre trago y trago, Oh Tai-ha, ya sintiendo el efecto del alcohol, le recriminó la aparición repentina de Bae Suzy justo en aquel momento, cuando él estaba tan abrumado por la nota. «Vos apareciste de la nada y me asustaste un montón», le espetó, claramente afectado. A medida que la noche avanzaba y el soju corría, Oh Tai-ha perdió el control. Completamente borracho, pedía más y más alcohol. Cuando intentaron darle agua, se puso como loco, gritando que quería soju, no agua. Bae Suzy, con su calma habitual, le sirvió otra copa. Y entre sonrisas, con una copa de alcohol en mano, confirmó lo que Oh Tai-ha ya sospechaba. Sí, la vi, justo cuando la abrí. De esa manera, Bae Suzy reconoció que había encontrado y leído la misma nota que tanto había perturbado a Oh Tai-ha. Oh Tai-ha, completamente borracho y abrumado por la revelación, apenas podía mantenerse en sí. La camarera incluso les pidió que bebieran más despacio. Pero la mente de Oh Tai-ha ya estaba en otro lado. Con la lengua suelta por el alcohol y el peso de todo lo que acababa de descubrir, reunió el coraje para soltar la pregunta que lo carcomía desde hacía tiempo. Con una voz apenas audible pero llena de angustia, le preguntó directamente a Bae Suzy: «¿Vos sos gay?». Bae Suzy, sin perder la calma que lo caracterizaba, lo miró fijamente y en lugar de responder, le devolvió la pregunta con una punzada de ironía: «¿Estás sufriendo tanto porque sos gay?». Su respuesta no solo fue un eco de la nota de Sung-hyun, sino una clara señal de que Bae Suzy entendía perfectamente el tormento interno de Oh Tai-ha. ¡Madre mía, qué capitulazo! Oh Tai-ha no paraba de pedir más soju, así que ustedes no paren de pedir más videos y suscríbanse. Y para que se les suelte la lengua como a él, comenten qué otro manga quieren ver. ¡Nos vemos!